Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco, y les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Nos da muchísimo gusto recibir en nuestra cabina al doctor Rodrigo García Morales del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nuestro tema es sumamente interesante. Es queropterofauna del ecosistema ribereño del sector sur de la cuenca del río Usumacinta en Tabasco. Y doctor, vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es queropterofauna? Ok, sí, bueno, el término suena ahí un poco complicado, pero básicamente lo que hacemos referencia es a la fauna de murciélagos, es decir, a las especies de murciélagos que podríamos encontrar en algún sitio, no necesariamente en el estado, puede ser en México, en Tabasco, en Chihuahua, en Chiapas, ¿no? Básicamente el término quiropterofauna se refiere a eso precisamente, a las especies de murciélagos. ¿Es quiro? Quiropterofauna. Quiropterofauna, exactamente. Ok. Sí. ¿Y esto son todas las especies de murciélagos? Sí. Sí, el término hace referencia a todas las especies de murciélagos, sí, sin ningún tipo de discriminación. ¿Cuántos murciélagos o cuántas especies tenemos en el estado de Tabasco? Bueno, en el estado de Tabasco es uno de los más diversos en cuanto a las especies de murciélagos. Hasta ahora el listado más actual cita 60 especies de murciélagos. Y para México tenemos 138 especies de murciélagos registradas, ¿no? Y nos ubica al país como uno de los de mayor riqueza de murciélagos en el continente americano, no solo por debajo de países como Colombia, que tiene más de 200 especies, como Bolivia o como Brasil, ¿no? Pero México es el quinto lugar en cuanto a riqueza de murciélagos, ¿no? Eso es un dato muy importante, porque nos permite ver la gran diversidad que el país alberga, ¿no? No solo de murciélagos, sino también de otros grupos. Y es que uno pensaría pues que murciélagos es nada más los vemos volar, pero que no están divididos en especies, ¿no? Sí, yo creo que sí, o que todo el mundo piensa que el murciélago es todo igual, ¿no? Así oscurito, pardo, negro, y todos son iguales, ¿no? Pero en verdad hay especies muy distintas, incluso hay algunas muy llamativas que tienen colores naranjas, orejas color naranja, el pelajito es blanco con algunas motitas blancas o negras, algunos tienen rayas faciales en los ojos y en las espaldas, orejas amarillas, en verdad son, sí, o sea... Es fascinante. Exactamente, son muy bonitos, muy interesantes. Y como le digo, o sea, muchos sí pueden llegar a ser parditos y oscuros, pero en verdad hay otros que pueden tener coloraciones llamativas, que muchas personas seguramente ni pensarían que un murciélago fuera llamativo, ¿no? En ningún momento, es más, de manera personal jamás me imaginé que un murciélago tuviera esos colores y que fuera un animalito llamativo. Sí. O sea, dice uno, murciélago, ¡iu! Sí. Son de las cosas que gracias a pues las leyendas, a todo, que se asocia en un momento dado el murciélago con cosas no muy positivas, pero tiene cosas muy positivas, ¿no es así? Sí, de hecho, o sea, mucho del mito o de la mala imagen que tienen los murciélagos fue a partir de la conquista, ¿no? Muchas de esas historias fueron los europeos los que las desarrollaron, porque en verdad nuestras civilizaciones prehistóricas, ¿no? las culturas antiguas tenían una visión un poco más agradable de los murciélagos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas como los aztecas, y si no mal recuerdo, para ellos el murciélago representaba una diosa de fertilidad. Entonces las mujeres embarazadas le daban ofrendas a un dios murciélago para que el embarazo pudiera ser bien llevadero, ¿no? Por ejemplo, en la cultura maya, tienen todo un capítulo en el Popol Vuh, cuando los héroes o los personajes principales de esta historia bajan al inframundo,
se encuentran ahí con un dios murciélago que se llama Camazotz, ¿no? Entonces ellos, las culturas tenían una visión positiva de los murciélagos, ¿no? En general nunca los vieron a ellos como seres malignos o seres que nos podían ocasionar daño, ¿no? Sino que siempre fueron asociados a los mensajeros de los dioses, porque vivían en las cuevas, sobre todo con los mayas. En otras culturas, les digo, como dioses de fertilidad. Entonces tenían una visión bastante buena de ellos, ¿no? Solamente que, bueno, los europeos al llegar aquí se enfrentaron a un murciélago que es el que bebe sangre, y de ahí se agarraron ellos para emplear el mito del vampiro, ¿no? Que se origina en Rumanía, si no mal recuerdo, y este señor, el escritor de la novela, Bram Stoker, y pues ahí esa es la visión que tenemos nosotros más actual de lo que es un murciélago, ¿no? Pero en verdad son seres bastante benéficos en los ecosistemas. Tienen un montón de roles bastante importantes, ¿no? Dispersión de semillas, polinización, control de insectos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está muy de boga las enfermedades como el chikungunya, el Zika y todo, que son a través de insectos que se propagan, pues bueno, los murciélagos que se alimentan de estos animalitos, pues de alguna otra manera nos están dando ahí un beneficio al comer a todos estos animales que están ahí en el medio, que al final nos pueden contraer alguna enfermedad, ¿no? Me he quedado ya así como que wow, ¿sí? Y esto es lo bonito de este programa Sintonizando a Conciencia y de la participación de nuestros investigadores de las distintas instituciones que colaboran con este programa, porque nos hacen llegar toda esta información al grueso de la población y son cosas que muchas veces no tenemos ni la más remota idea. Doctor, ¿por qué es importante el murciélago o la quiropterofauna dentro del ecosistema ribereño del sector sur de la cuenca del río Usumacinta en Tabasco? Sí, esta es una muy buena pregunta. Bueno, sin duda sabemos que el estado de Tabasco ha sufrido una degradación ambiental bastante severa, ¿no? Y mucho de ello tuvo que ver con el desarrollo agrícola y pecuario en el estado. Entonces, si algunos de nosotros tabasqueños conocemos un poco nuestra historia, sabemos que hubo el desarrollo del Plan Chontalpa y el Plan Balancán-Tenosique, que fueron los que, pues de alguna otra manera, favorecieron en la pérdida de la vegetación en el estado. Y mucha de la vegetación que desapareció, pues fue la selva natural que existía, y alguna de ellas se fue aislando hasta quedar en las orillas de los ríos, ¿no? Que es lo que conocemos nosotros como vegetación ribereña o riparia, le llamamos nosotros, pero en verdad hacemos alusión simplemente a la vegetación que se encuentra en las orillas de los ríos, ¿no? Y el estado, lamentablemente, pues este tipo de vegetación también se ha visto bastante afectada por este incremento en la frontera agrícola y pecuaria, y entonces se habla mucho que en el sector sur de la cuenca del río Usumacinta, que bueno, el río Usumacinta nace en los Cuchumatanes, en la parte de Guatemala, y viene a desembocar al Golfo de México en la parte de frontera, de Centla ya tiene la desembocadura. Entonces, el río evidentemente tiene diferentes secciones que nosotros para investigarlo le hemos dado, ¿no? Y la cuenca del río Usumacinta en Tabasco, en el sector sur, precisamente abarca los municipios de Balancán, de Tenosique y de Emiliano Zapata, ¿no? Que es una zona donde básicamente la agricultura es la que lleva la mano ahí en cuanto a las actividades productivas. Y este tipo de vegetación tiene mucha importancia porque evidentemente es la que retiene la vegetación, las raíces de los árboles retienen los sedimentos o los suelos y evita que estos se vayan deslavando o se vayan cayendo al río. En algunos de los sitios donde nosotros hemos trabajado, las personas nos han dicho, no, es que la orilla del río antes estaba a 100 a 200 metros, ¿no? Y ya tienen la orilla del río en su casa. Entonces, perder este tipo de vegetación lo que hace es favorecer la erosión por parte del río. Ahorita con la época de lluvias el río crece, se desborda, empieza a deslavar esa tierra que no tiene raíces, que no tiene vegetación para sostenerla, y lo que empieza a hacer es a comerse, como decimos vulgarmente, ¿no? A comerse el terreno. ¿Y por qué estudiar los murciélagos en este tipo de vegetación? Bueno, algunos colegas han llevado a cabo ya trabajos de reforestación, y que a la par utilizamos a los murciélagos para de alguna otra manera nosotros saber si la reforestación que se está haciendo está siendo exitosa. Es decir, si nosotros vemos donde sitios que no hay vegetación y vemos que hay pocos murciélagos
y con el paso del tiempo que ya se reforestó, que ya crece la vegetación, volvemos a ir a ese sitio y vemos que el número de murciélagos se incrementa o el número de especies de murciélagos se incrementa, pues eso de alguna otra manera nos da a nosotros un indicativo de que entonces la reforestación que llevamos a cabo pues parece ser que está siendo benéfica desde el punto de vista de la conservación de las especies, ¿no? Porque bueno, si mantenemos a los murciélagos, digamos que los murciélagos son un grupo, nosotros le llamamos indicador o focal, que bueno, si hay muchos murciélagos podemos pensar que también entonces grupos como las ranas o como insectos o como otros grupos que tal vez no estamos nosotros monitoreando también se están viendo beneficiados por este incremento en la reforestación de la vegetación, ¿no? Entonces los murciélagos digamos que son importantes porque nos sirven para monitorear este tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿Cómo se monitorea o cómo se estudia, es que ya me gustó la palabra, la quiropterofauna dentro de este contexto del ecosistema ribereño del sector sur, o sea, en Balancán, Tenosique, Emiliano Zapata? ¿Qué tienen que hacer ustedes como investigadores? O sea, usted es especialista en murciélagos y dice, yo voy a ir y voy a ver el sector sur de la cuenca del río Usumacinta en Tabasco. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cómo se procede? ¿Hay un traje especial? ¿Va de día? ¿Va de noche? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo los agarran? ¿No los agarran? ¿Nos cuentan? ¿Cómo es todo ese proceso? Porque nosotros no sabemos. Sí. Entonces, si nos los puede explicar. Sí. En verdad no es mucha ciencia. Básicamente lo único que necesitamos son guantes de carnaza, unas redes especiales que usamos nosotros para la captura y lámparas, ¿no? Pues este es como un equipo muy sencillo. Y sí, lo que hacemos nosotros es, vamos al campo, o sea, vamos a la orilla de los ríos, en sitios que nosotros ya hemos seleccionado con anterioridad, ¿no? Y que ya ubicamos, que tenemos el permiso de las personas. Eso es algo muy importante porque siempre que estamos nosotros trabajando afuera de nuestra oficina, en campo con las personas, siempre es importante contar con el permiso de los propietarios de los predios, ¿no? A algunos colegas por ahí se les va la mano, pero eso es muy importante, ¿no? Que nosotros involucremos a las comunidades y les pidamos el permiso, se les explica lo que vamos a hacer, y si nos dan el permiso, lo que hacemos es, vamos en la tarde, sobre todo los murciélagos, pues bueno, son de hábitos nocturnos, ¿no? O sea, ellos no son animales que estén activos en el día, como las aves o otras cosas, otras especies, ¿no? Ellos son estrictamente nocturnos, ¿no? Entonces, a la hora de que cae el sol, cuando ellos en sus refugios se empiezan a activar y toda la noche se encuentran activos, pues buscando su comida y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es vamos al sitio que ya hemos elegido y ponemos unas redes de niebla que le llamamos nosotros. Básicamente son redes como si fueran redes de voleibol o las mallas que ponemos en los ríos para capturar peces, pero mucho más finas. Son redes muy finitas, muy delgaditas, que uno las coloca en sitios donde nosotros creemos que puedan pasar los animalitos, que hay siempre donde hay árboles frutales o donde vemos nosotros caminos así entre la vegetación. A veces localizamos túneles que nosotros les llamamos, que son donde los murciélagos pueden desplazarse de un sitio a otro. Ponemos la malla y ya, apagamos las luces y esa malla no se ve. Entonces el animal en lo que vuela, llega, se enreda en la mallita y nosotros estamos revisando periódicamente las redes para llegar y extraer al murciélago con Ahorita nos va a guantes. seguir platicando sobre esto, claro. Y vamos a una breve pausa aquí en su programa Sintonizando a Conciencia. Estamos con el doctor Rodrigo García Morales del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Nuestro tema, quiropterofauna del ecosistema ribereño del sector sur de la cuenca del Usumacinta en Tabasco. Regresamos en unos momentos. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial,
aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Continuamos en su programa Sintonizando Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco, y estamos platicando sobre la quiropterofauna del ecosistema ribereño del sector sur de la cuenca del río Usumacinta en Tabasco. Nos acompaña el doctor Rodrigo García Morales del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Y bueno, ya platicamos sobre la importancia de este estudio, y antes de irnos a la pausa nos estaba platicando el doctor sobre la manera en que se atrapan estos murciélagos. Y nos quedamos de que ponían la malla de la red de niebla, sí, la red de niebla, en los túneles o en espacios donde ustedes ven que ya pasan los iba a decir los helicópteros, los murciélagos. Sí, no. Sí, como que volé un poquito, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿qué hacen? ¿Van ustedes, los atrapan? ¿Cómo los agarran? ¿Hay que tener, qué cuidados hay que tener? ¿Qué ocurre con esto? Sí, bueno, el cuidado que hay que tener con ellos es precisamente utilizamos guantes de carnaza para el manejo de los murciélagos, porque el animalito, como anda volando, él y de repente se ve envuelto en una malla porque se enredan, ¿no? Y hay algunos que se llegan a hacer así nudos muy bastante complicados de sacar, pero al final cuando uno llega a la red los empieza a manipular con las manos, entonces el animal pues se siente amenazado, ¿no? Entonces lo que hace él es pues morder básicamente, porque es con lo que se puede defender. Entonces ahí nada más el cuidado que nosotros tenemos es que siempre manejemos a los murciélagos con guantes de carnaza para evitar precisamente que nos lleguen a morir. Pero una vez que nosotros los sacamos de la malla, ya que los desenredamos, los colocamos en bolsitas de manta, nada más. Los metemos hacia adentro de unas bolsitas de manta que nosotros llevamos, y después los llevamos al sitio, al campamento, por así decirlo, donde ya tomamos medidas morfométricas, o sea, medidas físicas de los ejemplares capturados, y mediante una guía que tenemos nosotros especializada para la identificación de las especies, pues ya le podemos dar un nombre y un apellido al individuo que nosotros capturamos, y vamos llenando nuestras hojas de campo con el registro de las especies. Los murciélagos se liberan en ese momento en el mismo sitio de captura para que sigan haciendo lo que ellos hacen naturalmente, ¿no? O sea, no capturamos, no me llevo nada al laboratorio ni nada, ¿no? Todo es en el lugar de los hechos. Sí, todo es ahí exactamente en el lugar de los hechos, exacto, sí. Y ya, ¿cómo se miden de alita a alita? ¿Son alas lo que tienen? Sí, ¿Sí son alas? Sí. Sí, bueno, digamos, la etimología del nombre murciélago, bueno, no murciélago, pero quiróptero, viene precisamente de la palabra mano alada. O sea, chiróptera, en verdad es el nombre quiróptera viene precisamente de la mano alada, y lo que hicieron los murciélagos
es que en la evolución, en el tiempo desde que se originan en la Tierra y hasta hoy, lo que hicieron ellos fue que los dedos de sus manos se fueron alargando, se fueron alargando, se fueron alargando, se fueron alargando y empezaron a crecer membranas de piel entre los dedos, ¿no? Entonces por eso lo que hacen es, se les llaman manos aladas, porque en verdad los murciélagos vuelan con las alas, ¿no? Entonces utilizan las manos para volar prácticamente, ¿no? Entonces sí es interesante porque es una adaptación bastante importante en el sentido de que biológicamente es el único grupo dentro de los mamíferos con la capacidad real de vuelo. O sea, hay algunas especies como las ardillas voladoras, en verdad ellas no vuelan, lo que hacen es planear, es decir, de un punto alto se dejan caer hacia otro más bajo, y precisamente con unas pieles aquí bastante grandes, pues lo que hacen es nada más van planeando, es como si se tirara alguien en paracaídas, por ejemplo, ¿no? En verdad no vuelan. Los murciélagos sí tienen esa capacidad de volar, como las aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los mamíferos son los únicos animales que vuelan prácticamente, ¿no? Oiga, doctor, ¿y cómo llevan a cabo los murciélagos la polinización y cómo ayudan ellos en la vegetación, en la reforestación? Dentro de los murciélagos, por ejemplo, en Tabasco, que les mencioné yo que hay 60 especies registradas, o es el número que se tiene, pues también ellos se han pues adaptado a comer distintos pues recursos en el medio, ¿no? Entonces hay especies de murciélagos que comen frutas, hay especies de murciélagos que se alimentan de néctar y de polen precisamente, otros que se alimentan de insectos, perdón, de sangre, y bueno, hay algunos que se especializan hasta incluso en comer pescado, ¿no? O peces, sí, que los pueden capturar en el río, ¿no? Pero entonces, y cada uno de ellos, al alimentarse de estos recursos, de las frutas, del polen, del néctar de las plantas, por ejemplo, el murciélago frugívoro lo que hace es, como el fruto en el árbol, voy, tomo el fruto y me lo llevo a otro lado. Entonces, en el proceso del murciélago de irse del árbol donde tomó el fruto hacia otro lugar, si comió el fruto en ese momento, lo que puede hacer es o tira las semillitas o el fruto que se estaba consumiendo, o una vez que se perchó o que se posó en el árbol, puede él de alguna otra manera pues defecar y tira las semillas, o incluso la otra es que durante el vuelo pueden ellos defecar volando. Entonces estas cualidades o estas características hacen de los frugívoros o de los que se alimentan de frutas pues animalitos muy importantes en la dispersión de las semillas que le llamamos nosotros, es decir, llevar de una semilla de un lugar a otro, ¿no? Y en la vegetación ribereña, si mantenemos a este tipo de murciélagos que comen frutas que están dentro de la misma vegetación, lo que vamos a hacer es favorecer esa regeneración que le llamamos nosotros de forma natural, ¿no? Porque mantenemos a los que comen frutas, los conservamos, y entonces ellos van a comer porque pues, les da hambre, y en el proceso de moverse ahí en todos estos paisajes de la vegetación, pues van a llevar semillas a otros lados, que si esas semillas les va bien, pues crecen, y crecen y empiezan a cubrir nuevamente los sitios que no tenían vegetaciones, ¿no? Los que se alimentan de polen y de néctar hacen lo mismo que el colibrí o que la abeja, ¿no? En las noches van, se acercan a la flor, beben el néctar y se quedan impregnados ellos en su pelaje, toda la cara, y incluso algunos que hemos encontrado amarillos, donde están llenos de polen, y entonces hacen lo mismo, se van a otra flor y llevan ese polen, y la flor pues le llega el polen de la otra, y entonces bueno, ahí ya se empieza a reproducir la planta, y así se van, porque ellos se mueven en la noche, se pueden mover a 2, 3, 4 o 5 sitios de alimentación, ¿no? Entonces constantemente están buscando ellos alimento y moviéndose pues en este gran paisaje de la vegetación, ¿no? Ribereña, donde hemos estado trabajando, ¿no? Entonces pues básicamente así es como ellos favorecen el desarrollo y el crecimiento de, digamos, de nuevos ecosistemas o de nueva vegetación en sitios donde no existía, ¿no? Y ahorita ha habido una reforestación. ¿Cómo van a ayudar ellos? ¿Van a estar ayudando con las semillas, con el néctar, y van a observar ustedes cómo va creciendo, que fue una de las cosas que nos dijo al principio, dónde se posan ellos, dónde descansan ellos, dónde duermen en la vegetación de la ribera? Sí,
Sí, bueno, aquí el proyecto del cual se desprende de evaluar a los murciélagos en la vegetación fue una reforestación, digamos, humana. O sea, es decir, se llevó a cabo un programa con las comunidades a las orillas de los ríos en donde se seleccionaron especies de plantas nativas y adaptadas precisamente a vivir a zonas de inundación y todo, pero luego quieren poner ahí palmeras y cosas que les gusta a las gentes, pero que no tienen biológicamente ninguna funcionalidad. Entonces se están plantando especies de la zona y adecuadas ¿cuáles? para esto. Por ejemplo, el tinto es una planta que crece en zonas totalmente inundables. Los tintales son en sitios donde se inunda y al tinto le va bastante bien, no tiene problemas. Algunas otras, por ejemplo, como los cedros, también se ha visto son importantes para retener los suelos. No creo que otras plantas, ¿no? Pero los otros colegas llevaron a cabo ya este estudio. Ajá. Y entonces, bueno, la reforestación ahorita que se llevó a cabo es humana, ¿no? Ajá. Por así decirlo, ¿no? Entonces, se sembraron ya las plantas y con el tiempo esperemos que esas plantas empiecen a crecer y entonces esos arbolitos que empiezan a crecer ahí solos, pues pueden ser atractivos para los murciélagos. Entonces, al final, un murciélago que estaba, no sé, en una zona cercana, arboladita y todo, y creció acá un árbol que le da un fruto que le agrada, pues es probable que él en la noche pues se mueva hacia ese árbol, coma ese fruto y en el regreso empieza a dejar tirado pues semillas en esa parte donde todavía no ha crecido la vegetación. Entonces, es probable que esas semillas de forma natural, pues si les va bien, pues otra vez crece otro arbolito que da frutos, y puedes seguir atrayendo más murciélagos, y con el proceso del tiempo, pues puede ser que ese sitio vuelva a tener ya una vegetación más cubierta. Digo, este proceso es lento, no es de un día para otro, pero al final ellos están participando en este proceso importante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los seres humanos en un momento dado que nos encontremos con un murciélago? Pues sí, hay que tener cuidado con ellos, sobre todo aquí en la ciudad de Villahermosa yo he visto que hay una especie muy común, el nombre científico es Molossus rufus, es una especie de murciélago que se alimenta de insectos y se ha visto bastante beneficiada por el incremento de los edificios y de todo. De hecho, ellos se guarecen mucho. Yo los he visto en Soriana, en los puentes de Ruiz Cortines, ahí debajo. Ustedes si ponen atención en las tardes, pueden ver cómo salen estos animalitos de ese puente y todo. Son animales insectívoros, o sea, que se alimentan de insectos prácticamente. Y hay otros que comen frutas que también he visto en la ciudad de Villahermosa, ¿no? Pero básicamente el cuidado que debemos de tener con ellos es que cuando nos los encontremos es siempre con una caja de zapatos o con una bolsa, una chamarra, agarrarlos con cuidado, ¿no? Porque no sabemos si el animal está herido, enfermo o cualquier otra cosa o desorientado y lo que va a hacer es pues querer morder o defenderse prácticamente y se va amenazado, ¿no? Y el riesgo es que pues al mordernos nos pueda llegar a transmitir sobre todo la rabia que es común en estos animalitos, ¿no? No es que todos nos la pasen, pero hay que evitar este tipo, sobre todo si no tenemos la expertise del manejo. Entonces es mejor con una caja, un guante, ropa o algo, tomar al animal y dejarlo en una zona, digamos, fuera del edificio o de nuestra casa donde estemos, y ya él solito con el tiempo se recupera y volará a hacer sus cosas, ¿no? Somos más dañinos nosotros con ellos que ellos con nosotros, sí, ¿no? Definitivamente, sí, definitivamente sí. Los murciélagos nunca nos van a atacar, nunca se van a ir a enredar a nuestro pelo, nunca nos van a ir a morder en la noche, nada de ello, ¿no? O sea, de las 138 especies en México, solamente 3 se alimentan de sangre, que es la que podamos decir que es la que más común, y solamente una especie es la que llega a tener problemas de transmisión de rabia en ganado. O sea, imagínense, 138 una, o sea, tenemos más especies benéficas que dañinas en cuanto a los murciélagos, ¿no? Pues doctor, le agradezco mucho toda esta plática, todo esto que nos ha comentado sobre la quiropterofauna del ecosistema ribereño del sector sur de la cuenca del río Usumacinta en Tabasco. Gracias por ampliar nuestros horizontes y pues aclararnos muchos puntos en torno a los murciélagos. Esperamos que pronto vuelva con nosotros y podamos seguir platicando sobre estas experiencias que usted tiene en su campo de estudio. Y agradecemos al doctor Rodrigo García Morales del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Nuestro tema ha sido quiropterofauna del ecosistema ribereño del sector sur de la cuenca del Usumacinta en Tabasco. Lamentablemente,
Nuestro programa por hoy ha terminado. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Y esto ha sido Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP.